¿Qué tal, gente? Aquí trayendo un nuevo video para el canal, sin nada más que decir. Disfruten del video. Empieza, capítulo 61. Cambio de punto de vista. La mañana en el salón matrimonial estuvo llena de actividad. Los suaves rayos dorados del sol se deslizaron lentamente por el horizonte, proyectando un cálido resplandor sobre el proceso. El aire estaba cargado del aroma del café recién hecho y del sonido de la gente moviéndose. La ceremonia nupcial estaba a punto de comenzar y todos estaban frenéticos de preparación. Fuera del salón nupcial, Tom estaba nervioso junto a Austin. Los ojos de Tom recorrieron el área mientras intentaba asimilar todo a la vez. Estaba vestido con un elegante traje negro, la corbata apretada y el cabello peinado hacia atrás. Jugueteó con sus gemelos, ajustándolos una y otra vez hasta que estuvieron bien. Austin estaba a su lado, arreglando la pequeña pajarita de Pikachu. El pequeño Pokémon amarillo estaba parado sobre sus patas traseras, mirando a Austin con una mezcla de emoción y aprensión. Cuando Austin terminó con la pajarita de Pikachu, Green se acercó a ellos. Estaba vestida con un hermoso vestido verde esmeralda y el cabello recogido en un elegante moño. Yellow estaba parada a su lado, jugueteando nerviosamente con su vestido. Los ojos de Erika recorrieron a Tom y Austin. Ambos se ven geniales, dijo Erika, con una sonrisa jugando en las comisuras de sus labios. Tom, su traje es perfecto. Y señor Austin, Pikachu se ve adorable con esa pajarita. Tom dejó escapar un suspiro que no se había dado cuenta que estaba conteniendo. Gracias. Solo estoy nervioso, ¿sabes? Austin asintió con simpatía. Lo sé. Pero no te preocupes, todo será perfecto. Señor, le devolveré el traje, exclamó Tom a Austin, quien se sentía increíblemente incómodo al ser llamado señor por alguien que tenía la edad de su padre. No preocupación. Austin respondió rápidamente. Yellow habló, su voz temblaba ligeramente. ¿Me veo bien? Green se volvió hacia Yellow y le tomó la mano. Te ves hermosa, Yellow. No te preocupes, todo estará bien. Mientras el grupo se dirigía al salón matrimonial, Tom no pudo evitar sentir una sensación de desesperación al pensar. ¿Merezco ver a mi pequeña? Ver a Tom detener a Erika mientras ella exclamaba. Señor, apúrate. O llegarás tarde. Oye Erika, tal vez, no es buena idea ir allí. Después de todos estos años, ¿merezco una segunda oportunidad? Nadie me dará la bienvenida. Erika se quedó en silencio sin saber qué decirle a Tom. Señor Tom, ¿por qué va a este matrimonio? Tom y Erika se volvieron para ver a Austin y los demás mirándolos. Mi hija. Incluso si no hay nadie allí para recibirte, ¿importa? Siempre y cuando puedas ver a tu hija. Tom se dirigió al bullicioso salón de bodas, sus ojos escaneando la habitación mientras buscaba el lado del novio. El salón se llenó del dulce aroma de las flores frescas, la suave melodía de la música romántica y los sonidos de la alegre charla de los invitados que se mezclaban. Oh, chico, ¿cómo pudieron permitirse un lugar como este? Debe haber costado una fortuna. Tom le entregó el sobre con dinero al lado del novio en caso de que alguien pudiera reconocerlo. No recibió un ticket de comida ni escribió su nombre en el registro de visitantes. Supongo que temía que su existencia arruinara la boda. Ash, ¿puedo darle algo de dinero a la novia? Yellow le susurró a Austin, quien sonrió y le preguntó. ¿Estás seguro de que quieres hacer esto? Sí. ¿Pero qué pasa si Tom no quiere que esto suceda? Yellow permaneció en silencio ante la pregunta de Austin mientras Green permaneció en silencio durante toda la prueba. Erika parecía confundida por lo que estaba pasando. Tom no pudo evitar mirar alrededor del salón de bodas una vez más. Vio los rostros radiantes de la novia, su hermosa hija y el novio, un hombre del que sabía que amaría a su hija, mientras intercambiaban votos y anillos. Tom estaba al fondo del salón de bodas, junto con Austin y los demás. Señor, ¿está seguro de que está de acuerdo con esto? Erika preguntó mientras Tom respondía. Sí, ¿qué derecho tengo a actuar como un padre después de todos estos años? Ya han pasado 10 años. Estoy agradecido de que haya crecido también. Ya estoy feliz. De repente, Tom vio que las filas de invitados se separaban para tener a Tom cara a cara con su hija, Sarah. ¿Papá? Tom rápidamente ocultó su rostro mientras tartamudeaba. No, te equivocas de persona. Tom vio una mancha de movimiento por el rabillo del ojo. De repente, sintió un pequeño cuerpo correr hacia sus brazos y miró hacia abajo para ver a su hija. ¿Qué te tomó tanto tiempo? Tom no pudo contener más sus emociones y rompió a llorar, abrumado por el amor que sentía por su hija.
Al observar esta emotiva reunión, Austin miró a Yellow al recordar su respuesta. Todo el mundo merece una segunda oportunidad y puedo sentir que Sarah quiere darle a su padre una segunda oportunidad. Yellow estaba mirando a Tom y su hija con una amplia sonrisa en su rostro al ver a Austin mirándola. ¿Qué? ¿Hay algo en mi cara? Austin se rió entre dientes y respondió. No, no lo hay. Mientras una suave brisa soplaba en el salón de bodas, el sombrero de paja de Yellow de repente se levantó de su cabeza y se arremolinaba en el aire. Sin dudarlo, Austin saltó hacia adelante y atrapó el sombrero justo a tiempo antes de que saliera de su alcance. Mientras le devolvía el sombrero a Yellow, notó cómo sus mejillas se habían sonrojado con un tono rosado intenso. No pudo evitar sonreír, encantado por su dulce expresión. Gracias, dijo suavemente, mirándolo con una sonrisa tímida. El corazón de Austin dio un vuelco cuando la miró a los ojos. ¿Quieres bailar?, preguntó, extendiendo su mano hacia ella. Los ojos de Yellow se abrieron con sorpresa, pero luego asintió levemente y tomó su mano. Mientras se dirigían a la pista de baile. El corazón de Green latía con fuerza mientras veía bailar a Austin y Yellow, y una repentina ola de emoción se apoderó de ella. No sabía qué era, pero sabía que era poderoso, incluso abrumador. Mientras estaba allí, con la mano apretando su pecho. No, esto no puede ser. Me he enamorado de él. Green admitió para sí misma. Green sintió una repentina presencia en su hombro. Al girarse, vio a Lucario, con el rostro lleno de preocupación. Vete antes de que te arrepientas en el futuro, dijo en voz baja y urgente. Green lo miró, su mente acelerada. Pero estaba a punto de protestar cuando se dio cuenta de que se trataba de una reunión de baile y se esperaba que todos participaran. Lucario agarró al hombre más cercano y lo empujó hacia Green, instándola a salir a la pista de baile. Green sintió una repentina sensación de pánico, pero antes de que pudiera protestar, ve a buscar a ese idiota denso antes de que pierda la apuesta. ¿Qué?, exclamó Green, pero antes de darse cuenta, la empujaron a la pista de baile con su involuntario compañero. Mientras Austin bailaba con Yellow, no pudo evitar sentir una sensación de euforia. Era una compañera maravillosa, sus movimientos elegantes y fluidos, su sonrisa brillante y contagiosa. Pero cuando la canción llegó a su fin, los socios comenzaron a cambiar y Austin se encontró asociado con Green. Cuando comenzaron a moverse, no pudo evitar notar lo nerviosa que parecía ella, sus movimientos vacilantes e inciertos. «Oye, ¿estás bien?», preguntó, colocando una mano sobre su hombro. Green lo miró con los ojos llenos de una mezcla de miedo y ansiedad. «Lo siento, no soy muy buena en esto», dijo con la voz temblorosa. Austin sonrió, tratando de tranquilizarla. «Está bien, simplemente relájate y deja que la música te guíe», dijo en voz baja y tranquilizadora. Mientras continuaban bailando, Austin pudo sentir a Green relajándose lentamente en sus brazos. Le sorprendió lo buena bailarina que era, sus movimientos se volvían más seguros y seguros con cada momento que pasaba. «Oye, dime que estabas robando a tus compañeros actuando como un mal bailarín», bromeó, apretando su mano suavemente. Verde se rió. «Tal vez lo era», dijo, con un brillo travieso en sus ojos. Austin dio otra calada a su cigarrillo mientras observaba las estrellas brillar en lo alto. La noche había sido una confusión de risas, bailes y buena compañía. Y ahora, con amarillo y verde acurrucados en su regazo, profundamente dormidos, sintió que una sensación de satisfacción lo invadía. Estaba perdido en sus pensamientos cuando llegaron Lucario y Pikachu, con Pikachu luciendo marcas de besos de lápiz labial por todo su pelaje. Austin se rió entre dientes al verlo y sacudió la cabeza divertido. Erika apareció entre las sombras, con sus ojos brillando con picardía. «Creo que Pikachu fue todo un éxito entre las damas esta noche», dijo, guiñándole un ojo a Austin. Lucario puso los ojos en blanco, pero no pudo ocultar su sonrisa. «Oh, por favor, las mujeres borrachas no cuentan», dijo, revolviendo el pelaje de Pikachu, quien le devolvió la mirada. Austin dio una última calada a su cigarrillo antes de apagarlo. «¿Y ahora qué?», preguntó Erika mientras Austin sonreía y decía. «Es hora de que te vayas a casa». Base del equipo Rocket. La base del equipo Rocket se alzaba en el borde del bosque, una estructura formidable rodeada de altos muros y cercas de alambre de púas. El sonido del viento susurrando entre los árboles dio paso al zumbido de la maquinaria y al ocasional ruido metálico. Un escalofrío recorrió la columna de Dúplica cuando la llevaron ante Giovanni, el líder del equipo Rocket. Miró alrededor de la habitación, observando cada detalle.
Las paredes estaban revestidas con gabinetes de metal llenos de suministros médicos, mientras que una gran mesa dominaba el centro de la habitación. La mesa estaba llena de herramientas y equipos, y en el centro yacía un Beedrill, con el cuerpo envuelto en vendas. Dúplica vestía un mono morado, adornado con la insignia del equipo Rocket en el pecho. La tela estaba resbaladiza contra su piel y podía sentir el sudor goteando en su frente. Sus captores la habían arrastrado a través de la base, pasando fila tras fila de gruñidos y sus compañeros Pokémon hasta que finalmente llegaron a este lugar. Mientras miraba a Giovanni, Dúplica vio que vestía un elegante traje negro. Sus ojos eran fríos y calculadores mientras recorrían la habitación, observando cada detalle. Ella se estremeció al verlo, sintiendo como si estuviera en presencia de alguna fuerza antigua que podría aplastarla con una sola mirada. De repente, la puerta se abrió de golpe y Domino cayó al suelo a los pies de Giovanni. Su cabello era un desastre y miró a Giovanni con una mezcla de miedo y desafío en sus ojos. El sonido de la pesada puerta de metal resonó por toda la habitación, enviando un escalofrío por la columna de Dúplica. Levantó la vista y vio al Beedrill sobre la mesa moverse, emitiendo un zumbido bajo y doloroso. Los médicos presentes en la sala se volvieron para mirar a los recién llegados y sus rostros reflejaban una mezcla de curiosidad y aprensión. Mientras Dúplica avanzaba a trompicones, la mirada fría y calculadora de Giovanni se posó sobre ella como un peso pesado. Podía sentir su poder, una fuerza que parecía filtrarse en su alma, dejándola indefensa y vulnerable. Continúa, ordenó Giovanni, su voz cortando el silencio como un cuchillo afilado. Los médicos rápidamente ignoraron a Dúplica y Domino, con su atención fija en Beedrill retorciéndose de agonía en la mesa. Dúplica levantó la mirada para encontrarse con la de Giovanni, los latidos de su corazón resonaban con fuerza en sus oídos. Mis disculpas, señor, por no cumplir la misión. Le aseguro que Erika permanece felizmente inconsciente. Ella no sabe sobre el tráfico de drogas, los sobornos políticos bajo la mesa, los negocios ilegales de armas, o incluso el espionaje corporativo clandestino llevado a cabo bajo su nombre, tartamudeó, con la voz temblorosa de temor. Los ojos de Giovanni se entrecerraron hasta convertirse en finas rendijas cuando se acercó a la bandeja quirúrgica. Un par de cirujanos, enmascarados y vestidos con batas, intentaron intervenir, con sus manos enguantadas flotando inseguras sobre los instrumentos esterilizados. Pero una sola mirada ceñuda de Giovanni acalló sus protestas, dejando clara la advertencia no dicha. Su mano se cerró alrededor de una taza de porcelana que se encontraba entre las herramientas quirúrgicas, la levantó y la colocó con un ruido sordo autoritario ante Dúplica. Ella retrocedió disgustada ante la sustancia negra parecida al alquitrán que había dentro. Dúplica sintió que su corazón latía con fuerza en su pecho al ver la expresión fría y calculadora en el rostro de Giovanni. Por favor, señor, lo hago mejor. Por favor, deme otra oportunidad, suplicó, mientras las lágrimas corrían por su rostro. Pero Giovanni permaneció impasible. Dirigió su atención a Domino, que estaba mirando al suelo, una imagen de terror abyecto. Bébelo, susurró Domino, su voz apenas audible. ¿Qué? Bébelo. Dúplica tragó saliva y con lágrimas en los ojos se llevó la taza a los labios y bebió, su cuerpo atormentado por espasmos mientras el líquido fétido recorría su cuerpo. Al principio sintió un dolor sordo en el estómago, como si se hubiera tragado un carbón encendido. Pero entonces el dolor se intensificó y se extendió como la pólvora por su cuerpo. Se dobló, agarrándose el estómago mientras jadeaba en busca de aire. La habitación empezó a girar y ella sintió que se perdía en la oscuridad. Al principio, Dúplica pensó que podría luchar contra el veneno. Pero a medida que pasaban los minutos, se dio cuenta de que estaba condenada. Su mente se sentía confusa, como si estuviera tratando de pensar a través de una espesa niebla. Su cuerpo estaba atormentado por espasmos, cada uno más intenso que el anterior. El dolor era insoportable, como nada que hubiera experimentado antes. Se sentía como si el ácido le estuviera devorando las entrañas. Ella gritó, pero el sonido fue ahogado por el zumbido del Beedrill sobre la mesa. Las lágrimas corren por mi rostro mientras trato de recordar dónde salió todo mal. ¿Cómo terminé aquí, al borde de la muerte en una base del equipo Rocket? Solo quería ser modelo. Dúplica gritó, una súplica desesperada de piedad, de perdón, de cualquier cosa que pudiera hacer que el dolor desapareciera. Pero no hay nadie que la escuche, ningún héroe que la salve de la oscuridad que la acecha. Y luego, mientras su cuerpo convulsionaba en un espasmo final, Dúplica sintió que se escapaba.
El dolor desapareció y fue reemplazado por un entumecimiento que se extendió desde los dedos de los pies hasta la cabeza. Cerré los ojos y por un momento no hubo nada. Pero entonces, a lo lejos, oigo una voz. Al principio es débil, pero se hace más fuerte con cada momento que pasa. Es una voz que he oído antes, una voz que conozco bien. Es la voz de mi madre, llamando mi nombre. Y a medida que la oscuridad se acerca, siento su abrazo, cálido y reconfortante, un último recordatorio del amor que he perdido. Y luego, no hay nada más que silencio. Giovanni observó a Dúplica con una mirada fría y calculadora, su expresión ilegible. Había visto esto antes, demasiadas veces para contarlas. El veneno del proyecto Venom, el que erosionaba la mente y el cuerpo, se había cobrado otra víctima. Los gritos de Dúplica se hicieron más débiles y se desplomó en el suelo. Su cuerpo se contrajo y convulsionó mientras el veneno continuaba asolándola desde dentro. Sus ojos se pusieron en blanco y una fina línea de baba se deslizó por el costado de su boca. Los médicos en la sala observaron horrorizados, habían visto esto antes, demasiadas veces para contarlas. Y, sin embargo, cada vez no fue menos horripilante. Los ojos de Giovanni se entrecerraron cuando dirigió su atención al agente Domino. La habitación quedó en silencio, el único sonido era el zumbido grave del Beedrill que todavía se retorcía de dolor sobre la mesa. ¿Por qué ese superhéroe tenía el veneno del proyecto Venom? Un proyecto bajo tu control. La voz de Giovanni es fría y controlada, pero hay un atisbo de amenaza en su tono. El rostro del agente Domino se contrae formando una máscara de terror. Sus ojos recorren la habitación, buscando un escape, pero no hay ningún lugar a donde huir. No lo sé, señor, tartamudea, su voz apenas es más que un susurro. El veneno del proyecto Venom ha sido extraído para su estudio. Tal vez, este superhéroe lo obtuvo de los laboratorios. Giovanni da un paso adelante, su expresión es ilegible. ¿Es eso así? Sí, señor. Después de todos los años que he trabajado para usted, ¿por qué iba a mentir? Domino sacudió la cabeza frenéticamente. Los labios de Giovanni se curvan en una mueca de desprecio. ¿Qué pasa si tus palabras son mentira? Dio otro paso adelante, cerniéndose sobre el encogido agente. Domino inmediatamente levantó la cabeza para mirar a Giovanni profundamente a los ojos. Señor, puede hacer que mis recuerdos sean sondeados psíquicamente. Nunca me atrevería a traicionarlo. A medida que la ferviente proclamación de Domino resonaba en la sala, la tensión aumentaba. El siniestro zumbido de las alas de los Beedrills disminuyó, su brillo metálico se atenuó hasta convertirse en un susurro fantasmal. El silencio se volvió palpable, roto solo por las respiraciones irregulares de Domino, cada una de ellas un pequeño acto de desafío contra su creciente miedo. ¿Es eso así? Intervino una nueva voz, helada por su indiferencia. Domino se puso rígida y abrió mucho los ojos mientras se giraba para mirar a la nueva figura. Emergiendo de las sombras, Meuduo dio un paso adelante, su mirada penetrante descansando en Domino. Sus ojos brillaban con una luminiscencia espeluznante, similar a una mirada robótica, fría y calculadora. El aire a su alrededor parecía vibrar con un poder puro e indómito, y los Pokémon levitantes llevaban un aura de poder y control inquebrantables. Se acercó y Domino pudo sentir el corazón martilleando contra su caja torácica, cada latido haciendo eco de la silenciosa cuenta regresiva de su destino. Meuduo levantó un dedo y lo colocó suave pero firmemente en su frente. Humano, la voz de Meuduo, tan escalofriante e insensible como las profundidades del espacio, resonó en la habitación. Ese sí, tartamudeó Domino, su voz apenas era un susurro. ¿Ves la belleza de esto? ¿La inevitabilidad? Te levantas, solo para caer. Las palabras de Meuduo flotaban pesadamente en el aire, cada sílaba era una sentencia de muerte sonando en los oídos de Domino. ¿Qué? Fue todo lo que logró antes de que su mundo se pusiera patas arriba. Con un movimiento rápido del dedo de Meuduo, el cuerpo de Domino fue arrancado del suelo, levitando en el aire como si no tuviera peso. Los ojos de Meuduo brillaron más, una muestra radiante de su aterradora destreza psíquica. Domino solo pudo gritar cuando zarcillos etéreos, como espectros fantasmales, comenzaron a salir de su cabeza, representando sus pensamientos, recuerdos y secretos más profundos, todos puestos al descubierto. De repente, con un estrépito estremecedor, se estrelló contra el frío suelo, con el cuerpo inmóvil y los ojos vacíos. La habitación se llenó de un silencio inquietante, interrumpido solo por el sutil zumbido de la energía psíquica de Meuduo. Giovanni levantó una ceja, su expresión ilegible mientras observaba a Domino. Era muy consciente de los riesgos que implicaba la extracción de memoria psíquica.
Era un juego peligroso, parecido a bailar sobre el filo de un cuchillo. Se sabía que causaba enfermedades mentales graves, como psicosis, depresión grave o trastorno de estrés postraumático. En los peores casos, como el de Domino, podría dejar a una persona catatónica, un caparazón de lo que era antes. Incluso para Meuduo, uno de los psíquicos más poderosos, esta regla se mantuvo. ¿Cómo consiguió ese superhéroe el veneno del proyecto Venom? La voz de Giovanni rompió el silencio de la habitación, su mirada fija en los ojos brillantes de Meuduo. Domino fue interceptada por una entidad desconocida antes de que pudiera acercarse a Ash Ketchum, comenzó Meuduo, su voz telepática resonando en la habitación. La muestra del proyecto Venom se extrajo en ese momento y se implantó un conjunto de recuerdos falsos en Domino para cubrir la pérdida. ¿Es eso así? Reflexionó Giovanni, sus palabras apenas fueron más que un susurro en la gran sala. Meuduo asintió levemente antes de levitar un poco más alto, su forma comenzó a brillar. Como siempre digo, comenzó, el inquietante eco de su voz telepática reverberando por toda la habitación, un dios no necesita mentir a simples mortales. Oh, respondió Giovanni, arqueando ligeramente las cejas al notar la mirada penetrante de Meuduo fija en el incapacitado Domino. Ustedes los humanos son débiles, continuó Meuduo, su tono era tan frío e inquebrantable como el más duro de los inviernos. Gritas, lloras, mueres y no dejas nada más que silencio a tu paso. Eso es lo que significa ser humano, replicó Giovanni, su voz firme e inquebrantable ante la dura crítica de Meuduo. Meuduo emitió un sonido parecido a una risa, la risa mecánica y antinatural envió escalofríos a todos los presentes. Y esa es la diferencia entre un dios y un hombre. Con esas últimas palabras aún flotando en el aire, la forma de Meuduo comenzó a brillar. En un abrir y cerrar de ojos, desapareció, dejando atrás solo un resplandor etéreo, un escalofriante recordatorio del ser divino que acababa de estar presente. La mirada de Giovanni pasó del espacio a los guardias que alineaban el perímetro de la habitación. Luego sus ojos se posaron en Domino, su mirada vacía fija en el techo, su cuerpo inmóvil en el suelo. Un atisbo de una fría sonrisa tocó sus labios. Deshazte de ella, ordenó, su voz era tan fría como las paredes glaciales de la habitación. No me sirven los juguetes rotos. El cielo nocturno sobre Ciudad Celadón estaba cubierto de un rico y aterciopelado índigo, adornado con una miríada de estrellas titilantes. La ciudad, un lugar de contrastes, era una sinfonía de imágenes y sonidos después del atardecer. A lo lejos, los grandes edificios de los distritos más ricos brillaban como un opulento país de hadas, y sus luces se reflejaban en el serpenteante río que atravesaba el corazón de la ciudad. Alejándose de este glamour donde las calles adoquinadas que conducían al casco antiguo de la ciudad estaban oscuras, iluminadas solo por el brillo esporádico de farolas descoloridas, cuya luz producía sombras largas y siniestras que bailaban en las paredes agrietadas. La arquitectura aquí no era menos impresionante, sino simplemente más antigua, mostrando una época más humilde del pasado de Celadón. Entre estas estructuras se encontraba la antigua posada, un edificio con tanto carácter como antigüedad. Era un edificio de 3 pisos hecho de ladrillos desgastados por la intemperie, con un letrero inclinado que lo anunciaba como el servidor de plata. La posada se mantuvo como un rebelde desafiante, negándose a sucumbir al paso del tiempo. Su fachada cubierta de hiedra estaba animada por el resplandor de una única linterna que colgaba de su entrada, proyectando un halo de luz cálido y acogedor sobre el camino adoquinado. Dentro de la posada, el aire estaba cargado de tensión. El bajo techo de madera crujió en lo alto, mientras que el desgastado piso de madera de la taberna soportaba la peor parte del tenso trío, Yellow, Green y Austin. Cada uno rodeado por un grupo de observadores silenciosos, Pikachu, Lucario, Scizor y Erika, centinelas silenciosos del drama que se desarrolla. Ustedes dos, resonó la voz de Austin, reverberando a través de la madera y la piedra, tienen un serio problema para comprender el peso de la responsabilidad. Y debido a eso, todos estamos atrapados aquí, huyendo, en esta parte olvidada de Dios del mundo. Ciudad. Dirigió su mirada primero hacia Yellow, con la cabeza inclinada, los ojos muy abiertos y llenos de arrepentimiento. Yellow, ¿te das cuenta de que tus acciones imprudentes casi nos han costado todo? Teníamos un trabajo simple. Solo mantén un perfil bajo y cuida a Erika, pero no, tú causaste que Erika huyera del hotel. Luego dirigió su atención a Green, cuyos ojos permanecían fijos en el suelo. ¿Y tú, Green? Se suponía que eras el más sensato entre nosotros. Pero en lugar de ayudar a Yellow a cuidar de Erika, llevaste a los enemigos directamente a nuestra puerta.
Deberías haberlo sabido mejor. Austin dejó de caminar y se quedó quieto mientras respiraba profundamente, su pecho subía y bajaba pesadamente. Confié en ustedes dos, y ambos trataron mi confianza como un juego. Nos pusieron en peligro. Más que eso, se pusieron en peligro ustedes mismos, ¿y para qué? ¿Algunos artículos baratos? Su voz se volvió más suave, pero más intensa. No estamos jugando a la guerra, esto es real y es mortal. Si no entiendes eso, si no puedes tomártelo en serio, entonces no tienes lugar en este equipo. Dejó escapar un largo suspiro, como si el peso de su decepción finalmente hubiera sido demasiado difícil de soportar. Tus acciones tienen consecuencias. Si no puedes pensar antes de actuar, entonces pagarás el precio por ello. Esta noche, ambos estáis aprendiendo esa lección. Mañana, espero que la recordéis. Y con eso, Austin guardó silencio, sus palabras flotando pesadamente en el aire, un claro recordatorio de la seriedad de sus acciones. Grimm fue el primero en romper el silencio. Tragó con dificultad, con las manos aún levantadas sobre su cabeza. Lo siento, Austin. Nosotros, debería haberlo sabido mejor, su voz era apenas más que un susurro, llena de genuino remordimiento. Yeyou se tomó un momento más, su mirada cayó hacia las tablas del piso de madera mientras se retorcía las manos, todavía en alto en señal de penitencia. Su voz tembló cuando finalmente habló. Yo, no me di cuenta, lo siento, Austin. Sus disculpas flotaron en el aire, una admisión vulnerable de sus faltas. Austin suspiró profundamente y se pasó una mano por el pelo corto y áspero. Su expresión se suavizó ligeramente, las duras líneas de su rostro se tornaron algo menos severas. Sé que no era tu intención que sucediera nada de esto, dijo, su voz más suave pero aún seria. Pero las intenciones no significan mucho cuando las acciones hablan más fuerte. Miró a las dos jóvenes, con expresiones hoscas y arrepentidas. Estaba claro que estaban realmente arrepentidos por sus acciones. Hay que entender que esto no es un juego. Nuestras acciones pueden tener consecuencias graves, a veces fatales. No podemos darnos el lujo de correr riesgos como este. Green aventuró una petición. ¿Hemos aprendido la lección? ¿Podemos rendirnos ahora? Imploró, su rostro se puso de un ligero tono rojo. La mirada de Austin se posó en ella y ella rápidamente desvió la mirada, mirando a cualquier lugar menos a él, la intensidad de su mirada era demasiado para manejarla. Justo cuando Austin tomó aliento para continuar su conferencia, se quedó paralizado. Su mirada se dirigió a Lucario, que estaba tan quieto como una estatua, con los ojos cerrados. En la penumbra de la posada, compartieron un intercambio silencioso, comprendido solo por ellos. Los ojos de Lucario se abrieron de golpe y asintió solemnemente. Voy a salir a tomar un poco de aire fresco, declaró Austin abruptamente, suavizándose un poco el tono. Se giró y caminó hacia la salida, su partida dejó un breve pero profundo silencio a su paso. Yeyou, que se apresuró a aprovechar la partida de Austin, preguntó tentativamente. ¿Podemos bajar las manos ahora? Austin, justo en el umbral de la entrada de la posada, se detuvo. No, respondió, su voz con una nota de finalidad, ustedes dos no van a aprender sus errores tan fácilmente. Así que piensen en sus manos levantadas como su castigo. Bajan las manos y van a recibir una paliza. Con eso, salió a la fresca noche de Celadón, dejando atrás a un amarillo atónito, un verde tímido y una habitación llena de un aire de diversión renuente. Pasó un momento antes de que Yeyou lentamente comenzara a bajar las manos. Green levantó una ceja, las comisuras de su boca se movieron ligeramente, mientras Yeyou murmuraba. Mis manos están cansadas, el sonrojo que apareció en su rostro decía más de lo que sus palabras podían decir. Pikachu, Scizor y Erika observaron cómo se desarrollaba la escena con desconcierto, claramente captando las intenciones de Yeyou. Una sonrisa comenzó a formarse en el rostro de Green. Ella bajó sus propias manos, intentando reflejar el tono inocente de Yeyou. Mis manos también están cansadas. Los ojos de Yeyou se abrieron y su sonrojo se hizo más profundo. Pero Austin te va a azotar, advirtió, su voz apenas era un susurro. Nosotros, la corrigió Green con una sonrisa, y el dúo se sonrojó al unísono. Pikachu le dio una palmada en la cara y refunfuñó en su lenguaje Pokémon. Los rituales de apareamiento humanos están más allá de mi comprensión. Wartortle le intervino, añadiendo su propia observación con voz gorgoteante. ¿Llamas a eso raro? ¿Qué pasa con su ritual de apareamiento? ¿Cuyo? Preguntó Scizor, girándose para mirar al Pokémon de agua. Con un movimiento de su brazo rechoncho, Wartortle le señaló la puerta de la posada.
Escizor, despertado por la curiosidad, se acercó y abrió lentamente la puerta. En el interior, Fearow quedó atrapada en un momento íntimo, acicalando amorosamente a Pidgeot bajo su protección. El dúo se quedó helado ante la intrusión de Escizor. Escizor parpadeó, luego cerró lentamente la puerta y retrocedió unos pasos. Pasó un momento antes de que se diera cuenta y rápidamente abrió la puerta de nuevo. Esta vez, Fearow y Pidgeot estaban en una acalorada discusión, deteniéndose solo para lanzar una mirada sorprendida a Escizor. «¿O estoy en un universo paralelo?», comenzó Escizor, mirando de un lado a otro entre los Pokémon que discutían, «¿o ustedes dos piensan que nadie sabe sobre esto?». Fearow, nervioso y desconcertado, rápidamente replicó: «Este es un universo paralelo». Escizor se rió entre dientes, un sonido metálico que resonó en la habitación. «Claro que lo es, amigo. Claro que lo es». Erika, observando la escena que se desarrollaba, parpadeó lentamente ante lo absurdo de todo. Miró su bebida y entrecerró los ojos ante el líquido ámbar como si contuviera la respuesta al caos que la rodeaba. Miró de reojo a Amarillo y Verde, sus rostros todavía rojos como una remolacha. Sus ojos viajaron hacia Pikachu, quien sacudía la cabeza con exasperación. Luego a Escizor, quien ahora estaba en profunda conversación con Fearow y Pidgeot, cada uno de ellos sonrojándose con un tono rosado más intenso bajo sus plumas. «O estoy mejorando en mi manejo del alcohol, o esto se está convirtiendo en una noche infernal», reflexionó en voz alta. Levantó su vaso y miró el líquido mientras lo hacía girar suavemente. «¿Estoy borracho?», reflexionó, llevándose la otra mano a la frente, o alto. O tal vez, ambos. Las comisuras de su boca se movieron hacia arriba mientras sacudía la cabeza, amplificando la ridiculez de la escena. Definitivamente ambas cosas, decidió, levantando su copa en un brindis silencioso por el ridículo cuadro que tenía ante ella. Afuera, el frío de la noche rozaba a Austin, mientras permanecía bajo el tenue resplandor de una solitaria farola. El pintoresco ajetreo y bullicio de la vida nocturna de Celadon era solo un zumbido distante. Metió la mano en el bolsillo, sacó un cigarrillo solitario y miró a la figura a su lado. «¿Tienes luz, Mewduo?». Mewduo, el legendario Pokémon psíquico, volvió su mirada hacia él, el azul penetrante de sus ojos brillaba contra la oscuridad. Con un simple chasquido de sus dedos, una llama cobró vida en la punta del cigarrillo de Austin. Justo cuando Austin dio una calada, una mancha borrosa pasó a su lado a una velocidad cegadora, haciendo que su cabello se agitara salvajemente. Mewduo reaccionó instantáneamente, erigiendo un escudo de energía psíquica a su alrededor. Cuando el viento amainó, Austin vio a Lucario, de pie tenso, con los ojos mirando amenazadoramente a Mewduo. El escudo que rodeaba a Mewduo comenzó a resquebrajarse bajo la mirada de Lucario. Lucario se levantó del suelo y avanzó con agile estilo. Bullet Punch. Pero la mano de Mewduo se levantó justo a tiempo, atrapando el golpe con calma y facilidad. Una pequeña sonrisa apareció en los labios de Mewduo. «¿Qué Pokémon más fuerte tienes ahí, Austin?», observó, congelando a Lucario en una llave psíquica. Austin exhaló un anillo de humo, con los ojos todavía fijos en Mewduo. «No seas demasiado duro con el viejo, se le pueden romper los huesos», advirtió. Mewduo bajó suavemente a Lucario al suelo, su agarre psíquico aún mantenía al Pokémon luchador en su lugar. Mewduo dijo: «Vine aquí para hablar». Ante eso, Austin levantó una ceja. Sus ojos brillaron de un rojo vivo mientras exhalaba una columna de humo. «Estoy escuchando». «Habla», ordenó, la fría noche de Celadon colgaba cargada de anticipación. Punto de vista de Austin. Cuando desperté en la habitación de la posada, noté los suaves ronquidos de Pikachu a mi lado. La habitación estaba bañada por una luz suave y cálida y podía oír el canto de los pájaros al otro lado de la ventana. Era una mañana tranquila y la vista de la linda criatura amarilla durmiendo pacíficamente me hizo sonreír. Me levanté con cuidado, tratando de no molestar a Pikachu, y respiré profundamente. La habitación era espaciosa y ordenada, con un gran escritorio de madera junto a la ventana, una estantería llena de varios títulos y un acogedor rincón de lectura con un sillón acolchado y una pequeña lámpara de mesa. El agua tibia de la ducha se sintió bien en mi piel y cerré los ojos, dejando que me despertara por completo. Después de lavarme, me sequé el largo cabello negro y me envolví la cintura con una toalla antes de regresar a la habitación. Noté a mis Pokémon durmiendo pacíficamente en la habitación, cada uno en su lugar designado. Escizor estaba sentado en una pequeña repisa cerca de la ventana, mientras que Wartortle estaba acurrucado en un rincón acogedor junto a la estantería.
Fearow y Pidgeot estaban encaramados en lo alto de la barra de la cortina, sus plumas brillaban a la luz de la mañana. Me dirigí a la cocina, donde Ivysaur me estaba esperando. Sus hojas crujieron a modo de saludo mientras saltaba sobre el mostrador para ayudarme con el desayuno. La cocina era acogedora y estaba bien organizada, con una gran mesa de madera en el medio, rodeada de sillas. El olor a café recién hecho y a comida cocinándose llenaba el aire, y podía oír el chisporroteo de los huevos en la sartén. Comencé a mezclar ingredientes e Ivysaur me ayudó a buscar algunas especias del armario. Gracias, Ivysaur, le dije, sonriéndole. Eres de gran ayuda. Terminé de hacer unas tostadas francesas y el olor llenó el aire, haciendo que mi estómago gruñera de anticipación. Mientras colocaba la comida en la mesa, noté que Amarillo y Verde estaban medio dormidos sobre la mesa, con la cabeza apoyada en las manos. Buenos días, parece que la resaca está haciendo efecto, dije, riéndome de sus expresiones dolorosas. Chuchu. Pi. ¿Puedes ir a despertar a Pikachu? Pregunté mientras le entregaba un pequeño paquete de yogur. Chuchu asintió y corrió hacia Pikachu, empujándolo suavemente con la nariz. Pikachu se movió, sus ojos se abrieron lentamente. Le sonreí a mi leal compañero y pasé los dedos por su suave pelaje. Buenos días, amigo, dije suavemente. ¿Dormiste bien? Pikachu asintió levemente, todavía un poco aturdido por el sueño. Me reí entre dientes y le di unas palmaditas en la cabeza antes de centrar mi atención en el desayuno que estaba preparando. Mientras cocinaba, mis otros Pokémon comenzaron a moverse lentamente. Amarillo y Verde estaban sentados a la mesa, con los ojos todavía caídos y sus rostros mostrando signos de resaca. Yellow se frotó la cabeza e hizo una mueca antes de finalmente hablar. Hola, Ash, gimió. ¿Dónde está Erika? Lo miré, una pequeña sonrisa jugando en la comisura de mis labios. Ella todavía está durmiendo, respondí. Pensé que podríamos dejarla descansar un poco. Green asintió, una apariencia de alivio cruzó por sus rasgos ante la idea de una mañana sin prisas. Pero pronto, su mirada se posó en nuestro entorno y su nariz se arrugó con disgusto. ¿No podemos quedarnos en otro lugar? Comenzó, con el ceño fruncido, ¿en algún lugar que no sea esta posada? Suspiré, preparándome para la conversación que sabía que se avecinaba. Bueno, comencé tentativamente, es porque alguien pensó que sería una buena idea empezar una banda de chicos. Le envió una mirada penetrante a Green, quien instantáneamente miró hacia abajo, con un rubor de culpa en su rostro. La familia de Erika logró descubrir nuestra ubicación debido a los llamativos viajes de compras y envió un enjambre de mercenarios Pokémon tras nosotros, le expliqué, el recuerdo de la fuga por los pelos aún vivo. Tuvimos suerte de que ustedes no estuvieran presentes durante el ataque. Pero nuestras identificaciones falsas se vieron comprometidas, por lo que tenemos dos opciones. O creamos nuevas identidades o nos acostumbramos a esta encantadora vivienda. La quietud de la habitación se tragó mis palabras, un silencio que se prolongó como si el tiempo mismo estuviera conteniendo la respiración. Yo, lo siento, tartamudeó Green, su voz era un mero susurro y su cabeza agacha. Una punzada de empatía se apoderó de mí. Mi mano encontró su cabello, acariciándola suavemente en un gesto silencioso de tranquilidad. Sus ojos normalmente brillantes estaban apagados, velados por una capa de lágrimas no derramadas. Mientras tú y yo estén a salvo, eso es todo lo que realmente me importa, le aseguré suavemente. Su silencioso agradecimiento fue apenas audible, perdido en medio del nudo de emoción que subió a su garganta. Una sola lágrima trazó un rastro brillante por su mejilla, brillando en la suave luz mientras caía sobre la gastada mesa de madera. Gracias, Austin, logró susurrar, su voz cargaba el peso de su dolor. Fue un testimonio del vínculo que habíamos construido, una promesa silenciosa de apoyo inquebrantable incluso ante una calamidad inminente. Después del desayuno, comencé mi rutina diaria de cuidar a mis Pokémon. Pulí los caparazones de Scizor y Wartortle, haciéndolos brillar a la luz de la mañana. El sonido del paño de limpieza frotando contra sus caparazones llenó la habitación y pude escuchar el suave tintineo del metal. «Se ven bien, muchachos», dije, admirando su apariencia brillante. Luego cepillé suavemente las plumas de Fearow y Pidgeot, asegurándome de que estuvieran limpias y libres de enredos. Arrullaron suavemente, disfrutando de la atención. En el baño, lavé rápidamente a Ditto, asegurándome de que estuviera limpio y feliz. El sonido del agua corriendo y el chapoteo de las burbujas llenaron la habitación, y Ditto soltó una risita. Mientras le hacía cosquillas en su blandito cuerpo con el jabón. Mientras regresaba a la cocina, vi a Krabby corriendo por el suelo.
Oye, cangreburger, dije, inclinándome para acariciarlo. ¿Tuviste una buena noche? Cangreburger chasqueó sus pinzas en respuesta y yo me reí entre dientes. Siempre era agradable tener compañía por la mañana y Krabby era un gran oyente. Luego volví mi atención a Dragonair, que estaba acurrucado en el sofá. Sus escamas brillaban a la luz de la mañana y podía ver el suave ascenso y descenso de su respiración. Buenos días, Dragonair, dije, acariciando su cabeza. ¿Te sientes bien? Dragonair asintió y pude sentir su cálido aliento en mi mano. Era un Pokémon gentil y siempre disfruté pasar tiempo con él. Cuando pasé junto a Lucario, me asintió levemente, con los ojos enfocados en el libro que estaba leyendo. Buenos días, Lucario, le dije, sonriéndole. ¿Qué estás leyendo? Es un libro que me dio Haunter, dijo Lucario, levantando la vista de las páginas. Lo encuentro fascinante. Asentí con la cabeza antes de mirar la portada mientras mis ojos se abrían mientras miraba mi sombra que sonreía. ¿En serio? ¿Dónde encontraste libros porno sobre lo puni? Haunter solo sonrió cuando me volví hacia Lucario cuya cola se movía como loco. Intenta que Dragonair no vea eso. Lucario no respondió mientras seguía leyendo. Al menos ve al baño. No hay nada de malo en simplemente mirar. Puse los ojos en blanco y continué con mis rondas, dándole a Ridon una palmadita en la espalda y comprobando que Shed Ninja seguía de pie en la esquina, amenazadoramente. Musarna y Ninjaske estaban acurrucados juntos en un rincón acogedor de la habitación, y su suave respiración creaba una melodía relajante. No quería perturbar su descanso, así que silenciosamente pasé junto a ellos. Finalmente, llegué a Charmeleon y Butterfree, que estaban sentados en el alféizar de la ventana. Charmeleon movía perezosamente su cola, mientras Butterfree agitaba sus alas. Buenos días, chicos, les dije, saludándolos con la mano. ¿Estás listo para el día que viene? Charmeleon asintió, y Butterfree me dio un pequeño asentimiento mientras le daba a Butterfree algunas flores para sacar ese néctar mientras comprobaba si Charmeleon se estaba despojando adecuadamente de sus escamas. Cuando terminé mis rondas, me senté a la mesa y tomé un sorbo de café, disfrutando de la tranquila mañana sabiendo que los días venideros serían todo menos pacíficos. Mientras tomaba el último sorbo de mi café, mis ojos se dirigieron al viejo y rústico reloj de la pared. El pequeño tic-tac del minutero resonó en la silenciosa habitación, resonando con los latidos de mi propio corazón. De repente, la serenidad fue rota por el tono estridente de mi teléfono. El nombre Sabrina apareció en la pantalla y un nudo de tensión se retorció en mi estómago. Dejé mi taza y la deslicé para responder. Sabrina, saludé, tratando de mantener la preocupación en mi voz. Sus llamadas rara vez eran buenas noticias. Oye, su voz sonaba tensa, necesitamos un cambio de planes. ¿Cambio de planes? Pregunté, inmediatamente preocupado. Sabrina no era del tipo que hacía cambios a menos que fuera necesario. Sí, dijo con firmeza, veo una barrera imparable en el futuro de su plan. ¿Qué viste? Familia a mano, mansión principal. El sol apenas se estaba poniendo en el horizonte, proyectando un cálido resplandor anaranjado sobre la mansión más grandiosa y lujosa del mundo. La mansión, una obra maestra arquitectónica que se extendía por más de 20 acres de terreno, era un espectáculo digno de contemplar. Sus altísimas columnas y sus intrincados diseños le daban una sensación majestuosa y refinada, mientras que sus exuberantes jardines y relucientes fuentes añadían un toque de fantasía a la grandeza. Dentro de la mansión, en el último piso, se encontraba la oficina del jefe de familia. La oficina estaba adornada con exquisitas obras de arte y raros objetos de colección, lo que le daba una sensación de realeza. Las paredes estaban pintadas en un rico tono dorado y el techo estaba adornado con una brillante lámpara de araña. En el centro de la habitación había un gran escritorio de caoba, mientras que frente a él había un cómodo sillón. El escritorio estaba lleno de papeles y algunos libros esparcidos por los estantes. Una alfombra suave y lujosa cubría el suelo y una chimenea crepitaba en un rincón, enviando jirones de calidez al aire. Richard Amano, el cabeza de familia, estaba sentado en su escritorio, vestido con un traje caro. Su cabello blanco y salado estaba cuidadosamente peinado hacia atrás y sus penetrantes ojos azules estaban enfocados en los papeles que tenía frente a él. Su secretaria, Ana, estaba a su lado, vestida con una impecable blusa blanca y una falda lápiz negra. Jugueteó nerviosamente con su libreta, sus ojos moviéndose entre los papeles y Richard. Señor Richard, dijo Ana en voz baja, me temo que los mercenarios no lograron capturar al secuestrador.
La policía internacional está haciendo todo lo que puede, pero, Richard golpeó el escritorio con el puño, interrumpiéndola. Tontos incompetentes. Él bramó. Les di un trabajo y ni siquiera pueden hacerlo e incluso contraté a un miembro de Elite Four, pero fracasaron. Mi nieta está en algún lugar, sola y asustada, y ni siquiera pueden encontrarla. ¿Qué haces? ¿Tienes que decirlo por ti mismo? Richard preguntó mientras miraba a Sabrina, quien estaba sentada con una expresión indiferente en su rostro mientras bebía su café. 3, 2,1. Mientras Sabrina contaba, sonó el teléfono de su escritorio. Richard vaciló por un momento, viendo que el identificador de llamadas era de un teléfono fijo público mientras miraba a Sabrina, quien solo asintió, antes de levantar el auricular. «Hola», respondió bruscamente. Hubo un momento de silencio antes de que una voz fría y amenazadora hablara al otro lado de la línea. «Señor Richard, tengo a su nieta. Si alguna vez quiere volver a verla, vendrá a cenar esta noche a café y cigarrillos a la dirección que le enviaré. Y vendrá solo y traerá 5.000 millones de $, si quieres ver a tu nieta». El corazón de Richard se aceleró mientras escuchaba la voz. Sabía que no tenía más remedio que obedecer si quería salvar a su nieta. «Allí estaré», dijo, su voz apenas era más que un susurro. Richard colgó el teléfono con un profundo suspiro. El silencio en la habitación se hizo más fuerte ahora, un eco opresivo de la noticia que acababa de recibir. Su corazón latía en su pecho como un tambor, manteniendo el ritmo de los frenéticos pensamientos que corrían por su mente. Lo que estaba en juego nunca había sido tan grande. La vida de su nieta estaba en juego. Con mano temblorosa, volvió a coger el teléfono y marcó un número que sabía de memoria. «Lance», dijo Richard, con la voz llena de preocupación, «necesito un campeón». Hubo una pausa al otro lado de la línea. Entonces, la voz de Lance llegó, tranquila y firme como siempre. «¿Qué tal uno de los campeones anteriores de canto?» Cambio de punto de vista. La noche en Celadon City era sombría, con una brisa fría que barría las calles desiertas, como si susurrara un secreto que a nadie le interesaba escuchar. La luna arrojaba un velo plateado sobre los edificios, dándoles un aspecto fantasmal, mientras que las luces que iluminaban las aceras y los escaparates proporcionaban un contraste cálido y acogedor. En medio de esta extraña calma había un pequeño restaurante llamado Café y Cigarrillos, que estaba casi vacío, con un solo cliente ocupando una mesa en la esquina. Era un hombre anciano, vestía un traje finamente confeccionado que hablaba de riqueza y nobleza, su cabello plateado estaba cuidadosamente peinado y su postura irradiaba confianza que sugería que estaba acostumbrado a estar a cargo. El restaurante era modesto, con una decoración sencilla que evocaba una sensación de nostalgia. Las paredes estaban adornadas con fotografías de coches clásicos y antiguas estrellas de cine, mientras que las cabinas y las sillas estaban hechas de cuero descolorido que había tenido mejores días. La iluminación era tenue, con un tono amarillento que le daba a todo un brillo ámbar. El olor a café y cigarrillos impregnaba el aire, mezclándose con los sonidos lejanos de los coches que pasaban y los ladridos de los perros a lo lejos. El personal era igualmente modesto, compuesto por una sola camarera y una cocinera, que estaban acurrucadas cerca del mostrador, con los ojos fijos en el anciano como si intentaran descifrar su misterioso comportamiento. El gerente, un hombre de mediana edad, barriga y calvo, estaba de pie al final del mostrador, contando las ganancias del día con el ceño ligeramente fruncido. De repente, el sonido de la puerta abriéndose rompió el silencio y todos se giraron para ver una figura parada allí. Era un hombre con una gabardina, su sombrero de fieltro proyectando una sombra sobre su rostro, sus manos enguantadas sostenían un objeto extraño que brillaba en la penumbra. Era alto y delgado, con una postura rígida que sugería un trasfondo militar, y si uno miraba más de cerca encontraría que el hombre llevaba una máscara que oscurecía su rostro, y la máscara presentaba un patrón simétrico de manchas de tinta que se parecía a una prueba de Rorschach. El personal se quedó paralizado, con los ojos pegados al extraño, sin saber qué hacer. El anciano en la esquina, sin embargo, parecía imperturbable, tomando un sorbo de su café como si fuera el dueño del lugar. El extraño caminó hacia el mostrador, sus botas resonaron contra el suelo de baldosas y el sonido resonó en el pequeño espacio. Se detuvo frente al gerente, que pareció encogerse bajo su mirada. «Café, negro», dijo el extraño, con voz baja y ronca. La camarera asintió, llenando rápidamente una taza con la bebida humeante, sus manos temblaban ligeramente. El extraño tomó asiento en el mostrador, sin dejar de mirar al anciano en la esquina, quien ahora parecía estar estudiándolo con interés.
La tensión en el restaurante continuó aumentando mientras los dos hombres se sentaban en silencio, con los ojos atrapados en una silenciosa batalla de voluntades. El personal los observó con cautela, inseguros de lo que iba a pasar, mientras los sonidos distantes de la ciudad afuera parecían desvanecerse, dejando solo el murmullo bajo de los ocupantes del restaurante. Después de unos minutos, el anciano terminó su café y se levantó para irse. El extraño, sin embargo, también se levantó y le cerró el paso. El anciano lo miró fijamente por un momento, luego suspiró y le indicó con un gesto que volviera a sentarse. El extraño tomó asiento a su lado, los dos hombres ahora uno frente al otro, con los ojos fijos en una mirada feroz. El anciano habló primero, con voz tranquila y serena. Richard Amano preguntó: ¿por qué secuestraste a Erika? Austin, disfrazado de Rorschach, respondió con voz ronca y monótona. Secuestro no es el término apropiado para mis acciones. ¿Y cómo lo llamarías entonces? Presionó Richard. Ahorrando, respondió Austin sin dudarlo. Richard dejó escapar una burla. Divertidísimo. Digamos que salvaste a mi nieta. ¿Por qué exiges dinero? 5.000 millones, nada menos. Austin se mantuvo firme. Digamos simplemente que es necesaria una compensación por mis actos heroicos. ¿Actos heroicos? Tú eres ese justiciero, ¿no? Richard se burló. Tal vez lo sea, pero eso no te concierne, Richard. ¿Puedo llamarte Dick? La voz de Austin era ronca y sin emociones. No, no me llamarás así, dijo Richard con firmeza. Austin se inclinó hacia adelante, su máscara manchada de tinta a centímetros de la cara de Richard. Bueno, Dick, esta es la cuestión. O me pagas o nunca volverás a ver a tu nieta. Los ojos de Richard se abrieron de miedo mientras miraba los patrones de manchas de tinta en la máscara de Austin. No puedes hacer esto, tartamudeó. Ya lo he hecho, respondió Austin con frialdad. Mientras estaban sentados en silencio, una camarera se acercó a su mesa. Amigos, ¿necesitan algo? Preguntó la camarera mientras se acercaba a la mesa. Pastel de melocotón, exclamó Austin, su voz áspera e inflexible, mientras Richard sacudía la cabeza en respuesta. Nada para mí, dijo con un gesto despectivo con la mano. Cuando la camarera se fue, Richard centró su atención en su acompañante. ¿Postre? Preguntó, sus ojos brillando con sospecha. Oh, no te preocupes, porque serás tú quien correrá con el costo, respondió crípticamente Austin. ¿Tienes un bolígrafo? ¿Esperas que te entregue algo que puedas usar como arma? Preguntó, su voz mezclada con inquietud. Austin soltó una risita y tomó un crayón de la mesa y se lo tendió a Richard. ¿Esto te asusta? Preguntó, su tono burlón. Richard levantó una ceja en respuesta mientras observaba a Austin hacer unos cuantos garabatos rápidos en un pañuelo de papel. Intentó discernir qué significaban las acciones de Austin, pero el silencio entre ellos era ensordecedor. ¿No me tienes miedo? Preguntó Richard, su voz llena de arrogancia. Soy el hombre más rico de este mundo. Una palabra mía y toda esta nación quedará reducida a la nada. Austin permaneció en silencio por un momento, luego lentamente levantó la mano y la movió con un movimiento lento y brusco. Es difícil temer a algo que puedes matar como a un insecto, respondió en voz baja y ronca. Las acciones de Austin terminaron con algo que Richard nunca esperó. Cuando una ráfaga de aire resonó en la cena, el personal se quedó helado de terror y sus ojos se abrieron de par en par por la conmoción y el miedo. Los platos y cubiertos cayeron al suelo con estrépito y los vasos se rompieron en una cacofonía que solo sirvió para aumentar la sensación de pánico que se había apoderado de ellos. Los camareros y cocineros, que momentos antes habían estado cumpliendo con sus deberes con tranquila eficiencia, ahora estaban clavados en el lugar, con la boca abierta y los rostros sin color. Intercambiaron miradas furtivas, cada uno buscando algún tipo de tranquilidad del otro, pero no encontrando nada. El gerente, un hombre de mediana edad, calvo y con barriga, fue el primero en recuperar la compostura. Con una profunda inspiración, corrió hacia el enorme agujero donde una vez estuvo la pared, con el corazón latiendo con fuerza en su pecho. ¿Hay alguien herido? Gritó, su voz llena de miedo. Uno por uno, los demás miembros del personal comenzaron a sacudirse el impacto de la explosión y seguir el ejemplo del gerente. Tropezaron hacia los escombros, con pasos vacilantes e inseguros. Entre los escombros y los escombros, no encontraron señales de vida. Pero la amenaza de peligro todavía flotaba pesadamente en el aire, y el personal se apinó, sus ojos recorriendo nerviosamente la habitación. Durante unos tensos momentos, hubo un silencio, roto solo por el sonido de sus respiraciones entrecortadas.
Luego, como si fuera una señal, todos comenzaron a hablar a la vez, elevando sus voces en una cacofonía de preguntas y exclamaciones. ¿Qué fue eso? ¿Quién hizo esto? ¿Estamos a salvo? El gerente intentó calmarlos, asegurarles que lo peor ya había pasado, pero sus palabras cayeron en oídos sordos. El personal, con los nervios tensos y las emociones a flor de piel, solo podía mirar la pared en ruinas con atónita e incredulidad. Oye, ¿cuándo llegará el pastel de durazno? Al escuchar la voz, todos se giraron para ver a los dos hombres sentados en un rincón y su parte de la cena estaba completamente bien. ¿Eh? La mayoría del personal pensó esto. Ah, y tal vez quieras mirar un poco más de cerca mi dibujo, dijo Austin, su voz apenas era más que un susurro. De repente, una serie de imágenes psíquicas inundaron su mente, haciéndole retroceder aterrorizado. Vio un grupo de francotiradores, cada uno armado con un poderoso Pokémon, apuntando a una figura con una máscara de mancha de tinta. Luego, uno por uno, los francotiradores fueron noqueados o heridos y sus Pokémon no pudieron detener a la figura enmascarada. Austin se reclinó en su silla y observó el horror en el rostro de Richard con indiferente interés. No te preocupes, serás tú quien pague por ello. Ah, y no esperes que esos francotiradores disparen, dijo. El miedo de Richard se convirtió en ira mientras miraba a Austin, con los ojos llenos de furia. Eres un monstruo, escupió, sus palabras llenas de desprecio. La máscara de Austin no traicionaba ninguna emoción mientras miraba a Richard, con ojos fríos y calculadores. Soy lo que soy, respondió, con voz baja y ronca. Ahora bien, ¿vas a pagar o estás pensando que él va a marcar la diferencia? Mientras hablaba, Austin se volvió hacia la pared destrozada del restaurante, donde se había reunido un grupo de espectadores aterrorizados. El sonido de sus voces aterrorizadas resonó en el aire, mezclándose con el distante aullido de las sirenas y el agudo crujido de los cristales rotos. Pero Austin no les prestó atención. En cambio, su atención se centró en una figura que acababa de cruzar la puerta del restaurante, moviéndose con un porte confiado que hablaba de sus años de experiencia como formador e investigador. El hombre era alto y delgado, con rasgos afilados y definidos. Llevaba un traje azul oscuro que se ceñía a su cuerpo, la tela ajustada sobre sus anchos hombros y pecho. Un par de zapatos negros lustrados resonaron contra el pavimento mientras avanzaba, con movimientos seguros y precisos. Mientras se acercaba, Austin pudo sentir el peso de la mirada del hombre sobre él, evaluándolo con un frío desapego que le provocó escalofríos. Es un honor conocerte, Blue Oak, dijo Austin, en voz baja y mesurada. He oído mucho sobre ti. Los labios de Blue Oak se curvaron en una pequeña sonrisa mientras miraba a Austin, sus ojos moviéndose de arriba a abajo a lo largo de su cuerpo. Y no he oído hablar de ti, respondió con voz suave y uniforme. Pero puedo decir que estás en gran peligro. La máscara de Austin no traicionó ninguna emoción mientras escuchaba las palabras de Blue Oak. Hago lo que hay que hacer, gruñó, sus palabras fueron un gruñido bajo y gutural. Y nadie me detendrá. Blue Oak enarcó una ceja, su expresión era ilegible. ¿Es eso así? Dijo, su voz suave pero firme. Bueno, ya veremos. La cena había sido alguna vez un paraíso de actividad, un lugar donde el aroma de las hamburguesas recién hechas y el ruido de los platos llenaban el aire. Pero ahora era una escena de destrucción. La pared había sido derribada con tal fuerza que toda la estructura tembló en respuesta. El polvo y los escombros yacían esparcidos por todas partes, cubriendo todo con una gruesa capa de suciedad. El aire estaba cargado con el olor a humo, un acre recordatorio del caos que había seguido. Sillas y mesas yacían esparcidas al azar, volcadas y rotas sin posibilidad de reparación. La cocina, que alguna vez fue un lugar de orden y disciplina, ahora era un completo desastre. Ollas y sartenes estaban esparcidas por todas partes, su contenido derramándose por el suelo, mezclándose con las cenizas y los escombros. El personal y el gerente habían huido, dejando la cena a su suerte. Los únicos sonidos ahora eran el ocasional crujido de las llamas y el espeluznante crujido de la madera quemada cuando comenzaba a ceder. Blue Oak se paró frente a Austin y Richard, quienes esperaban que el gran Blue Oak pusiera a Austin en su lugar. Los ojos de Austin brillaron a través de las rendijas de la máscara y su voz era baja y ronca. ¿Qué te trae a mi puerta, Blue? Habló Austin con voz ronca, su máscara oscureciendo sus rasgos y añadiendo una cualidad espeluznante a su tono. Dime, ¿dónde está Erika? Exigió Blue antes de que instintivamente diera un paso atrás cuando su cuerpo sintió el peligro cuando Austin se puso de pie. Cuando Blue tomó sus pokebolas, el sonido del metal chocando contra el metal llenó la habitación.
Austin miró hacia el techo y se rió entre dientes. Una táctica tan débil no funcionará conmigo, se burló Austin, con los ojos fijos en Blue, cuyos ojos se abrieron como platos. De repente, hubo una explosión ensordecedora y un enorme agujero atravesó el techo. Cuando el polvo se asentó, Blue miró sorprendido al ver a su Golduck, noqueado. El cuerpo de la criatura estaba gravemente magullado y sus ojos estaban vidriosos. Lucario estaba cerca, con un pie sobre el pecho de Golduck, sosteniendo a Pikachu por la cola. La pequeña criatura parecía agotada y asustada, con sus mejillas chispeando de electricidad. Austin se acercó lentamente al mostrador, tomó un trozo de pastel de durazno de una mesa cercana y comenzó a comérselo, su rostro se transformó en el de Garyoak. Habló con una voz que no era la suya, con un sutil indicio de amenaza subyacente en sus palabras. «Papá, sálvame», dijo Austin, con los ojos brillando con alegría retorcida. Blue estaba atónito, su mente acelerada por el miedo y la confusión. «¿Cuál es el significado de este?», preguntó con voz temblorosa. La cara de Austin volvió a su forma normal de máscara de Rorschach y le tendió un trozo de pastel a Blue. «¿Quieres un bocado?», preguntó, su tono engañosamente tranquilo. Blue respondió liberando un alakazam, el sonido de energía psíquica crepitando en el aire mientras Lucario apuntaba con un hueso de aura al tipo de cadena psíquica. Los ojos de Blue pasaron de Lucario a Austin, viendo que el hombre desde su postura no estaba impresionado. De repente, Austin le arrojó un teléfono a Blue. El teléfono transmitía en vivo el auto del hijo de Blue y Austin habló con un tono siniestro en su voz. «Puedes darte prisa», dijo, «o tu hijo se encontrará con una sorpresa explosiva». El corazón de Blue latía aceleradamente y podía sentir el sudor goteando en su frente. ¿Cómo sé que esto no es real? Shirakawa Go. Prefectura de Gifu. El tiempo se acaba, Garyoak se habrá ido como las manchas de tinta en mi máscara. Blue se mordió el labio con tanta fuerza que sintió un sabor metálico en la boca, casi como sangre. Miró a Alakazam, quien asintió solemnemente, confirmando que lo que Austin decía era verdad. La voz de Richard resonó de fondo, gritando un inútil espera. Pero Blue ya había tomado una decisión. No podía perder más tiempo. Sin pensarlo dos veces, Blue desapareció en el aire. Mientras tanto, Austin seguía comiendo su pastel, aparentemente imperturbable por el caos que había desatado. Es un padre bastante admirable, ¿no? No es muy realista, si me preguntas. Entonces, ¿dónde estábamos? Richard miró a Austin con miedo mientras tragaba saliva. Tengo los 5.000 millones que pediste. HMPH. Insuficiente. Mis servicios no son baratos. Si pierdes mi tiempo, pagas el precio. Que sean 6.000 millones. ¿Qué? 7.000 millones. No me hagas perder el tiempo. Pero. 8.000 millones. Tómalo o déjalo. Bien. Entonces, déjame ser claro. Quieres a Erika y tienes que vivir. El precio por ambos es 10.000 millones. No pierdas mi tiempo con negociaciones o súplicas de clemencia. Las cosas que quieres no son baratas, y tampoco lo son. Y o pagas el precio o afrontas las consecuencias. Exclamó Austin mientras colocaba un trozo de pastel en el costado de Richard. Está bien hecho. La corteza es firme y hojaldrada, el relleno es robusto y sabroso. Un buen ejemplo de artesanía culinaria. Un orden bastante amplio, ¿no? Richard preguntó tragando saliva. Qué pena, no soy yo quien paga. En la animada tienda de garaje ubicada en el pintoresco pueblo de Shirakawa-Go en la prefectura de Gifu. La tienda estaba llena del olor acre del aceite de motor y la gasolina, y el aire está cargado con los sonidos de la maquinaria y los murmullos de los clientes. Dentro del garaje, se podía ver a Garyoak, vestido con una chaqueta roja y pantalones negros, de pie junto a su coche averiado. Su rostro se contrae por la frustración mientras se involucra en una acalorada discusión con el mecánico, un hombre fornido con manos aceitosas y un delantal grasiento. De repente, un brillante destello de luz ilumina el garaje, lo que hace que Gary alcance sus pokebolas mientras la figura de Blueak se materializa en medio del caos. «Papá. Gary, ¿estás bien?», demanda Blue, caminando decididamente hacia su hijo. El corazón de Gary se aceleró con confusión y temor. «Sí, pero ¿qué está pasando? ¿Está todo bien?». Los ojos de Blue pasaron de Gary a su auto cuando se dio cuenta. ¿La transmisión en vivo fue falsa?, pensó Blue mientras sentía que le sudaban las palmas de las manos al darse cuenta de que había dejado a Richard a solas con ese hombre peligroso. «Papá. ¿Qué pasa?».
La voz de Gary apenas era más que un susurro mientras observaba el rostro de su padre contorsionado por una mezcla de terror y culpa. Me tengo que ir. Blue Oak se teletransportó frente a la cena destruida, con el corazón latiendo con fuerza en el pecho. Escaneó la escena con una sensación de pavor mientras observaba las mesas rotas y los cristales rotos. Sus ojos recorrieron frenéticamente, buscando cualquier señal de peligro. De repente, un coche reluciente llamó su atención. El corazón de Blue se aceleró al reconocerlo. Corrió hacia allí, respirando entrecortadamente. Mientras se acercaba, la ventana del auto se abrió, revelando a Richard a mano. Señor, intentó decir Blue, pero Richard lo silenció rápidamente levantando la mano. Mi nieta ahora está segura en mis manos, dijo Richard, su voz cortando el aire de la noche. Pero no esperaba que te fueras cuando te contraté para protegerme. Blue intentó hablar de nuevo, pero Richard lo interrumpió con un gesto de la mano. Olvídalo, dijo Richard. Puedo entender la responsabilidad que tiene un padre cuando sus hijos están en peligro. Solo quiero olvidar esta noche. La ventanilla del coche se cerró y Blue se quedó solo bajo la lluvia. Observó cómo el coche se alejaba, con el corazón pesado por el peso de los acontecimientos de la noche. La lluvia empezó a caer con más fuerza, empapando a Blue hasta los huesos. Permaneció allí por un momento más, su mente acelerada mientras intentaba procesar lo que acababa de suceder. ¿Cómo supo ese hombre que vendría? ¿De dónde sacó esa información? ¿Por qué estaba tan preparado? Blue se mordió los labios mientras intentaba pensar en algo. Algún tipo de explicación para todo lo que acababa de pasar. Cambio de punto de vista. El rugido cacofónico de la motocicleta resonó en las estructuras monolíticas y los cuidados terrenos del Pokémon Beach Resort, ubicado en el corazón de Celadon City. Cuando Austin, Yellow y Green detuvieron sus bicicletas, desmontaron, sus expresiones pintaban imágenes de palpable euforía. El complejo era un verdadero paraíso, un extenso laberinto de arquitectura futurista y belleza natural intacta, envuelto en un aura de lujo y exclusividad inalcanzables que era difícil de ignorar. Con cada paso que daban por la prístina pasarela de mármol, su entusiasmo colectivo aumentaba y su asombro reflejaba la grandeza del establecimiento. El amplio vestíbulo era un arco iris de colores, adornado con impresionantes murales de varios Pokémon. Los tonos brillantes parecieron cobrar vida, como si los Pokémon representados se estuvieran preparando para saltar a la realidad desde sus confines pintados. Acompañando a Austin estaba su siempre fiel Pikachu, sentado con confianza en su hombro, observando su entorno con atención. Yellow, reflejando su apodo, estaba vestida con un conjunto sorprendentemente amarillo que acentuaba el pelaje de su compañera, Chuchu, quien estaba sentada sobre su sombrero de paja. Green estaba preocupada ayudando a Lucario a deshacerse de los restos de la última broma de chocolate de Haunter, su expresión era una mezcla de frustración y diversión. El director del complejo lo saludó con una sonrisa amplia y acogedora y sus ojos brillando de alegría. La sinfonía de sonidos de Pokémon llenó el aire, desde el melodioso chirrido de los Pidgeys hasta los intimidantes gruñidos de los Arcanines. La orquestación de ruidos era abrumadora pero extrañamente reconfortante, como un coro armonioso. Bienvenido al Resort Pokémon de Ciudad Celadon, anunció, su voz tan suave como la seda, exudando calidez y sinceridad. Confío en que encontrarás todo a tu gusto. Austin asintió, su instinto de detective hizo efecto mientras sus ojos recorrían el vestíbulo, buscando cualquier amenaza potencial. Por otro lado, Yellow casi vibraba de entusiasmo, sus ojos brillaban con fascinación mientras pasaban de un Pokémon y un entrenador a otro. Este lugar es increíble. Ella chilló, su voz casi perdida en la sinfonía discordante de sonidos Pokémon. Green simplemente se rió entre dientes en respuesta, sus ojos brillaban con una mezcla de diversión e intriga. No puedo esperar a ver a los entrenadores aquí, comentó con tono alegre, pero Austin sabía que, dada su naturaleza astuta, probablemente estaba tramando algún plan para estafar a los entrenadores adinerados que asistieron. Siguiendo al gerente, atravesaron un corredor aparentemente interminable donde el coro de Pokémon dio paso al zumbido de la maquinaria avanzada y al relajante zumbido del aire acondicionado. Ambas paredes estaban adornadas con equipos de última generación, cada uno diseñado para proporcionar un entrenamiento óptimo para los entrenadores y sus Pokémon, fomentando un entorno para que sus alumnos alcanzaran su máximo potencial. Los ojos del trío se abrieron con asombro, sus expresiones reflejaban la grandeza de las instalaciones. La mirada investigadora de Austin escudriñó cada rincón, observando las cámaras de seguridad y otras medidas de seguridad implementadas.
Yellow casi rebotaba en las paredes con entusiasmo, su mirada fascinada escaneaba los diversos dispositivos y máquinas. «Esto es más que genial», gritó, su voz resonó por toda la vasta habitación. Al llegar al área principal de entrenamiento, el concierto de Pokémon aumentó una vez más, con los gritos estridentes de Pikachu resonando junto con los profundos rugidos de Onix. Fue una sobrecarga auditiva, pero se sintió extrañamente relajante. Los campos de entrenamiento eran un espectáculo digno de contemplar. Verdes campos de hierba se extendían hasta donde alcanzaba la vista, salpicados de colinas y playas de arena artificiales. Pokémon de todas las formas y tamaños retozaban libremente, algunos participaban en duelos amistosos mientras que otros simplemente descansaban bajo la radiante luz del sol, contentos en su sereno entorno. El gerente del complejo hizo un gran gesto hacia las diversas comodidades. Ofrecemos innumerables opciones de entrenamiento, desde cursos de agilidad de alta intensidad hasta máquinas de acondicionamiento de fuerza, explicó con una sonrisa orgullosa. Nuestros entrenadores son la creme de la creme, expertos en sus campos, y están a tu disposición para garantizar que tú y tus Pokémon asciendan a nuevas alturas de potencial. Los ojos de Austin brillaron con determinación. ¿Cuándo podemos empezar?, preguntó, su tono rebosante de resolución. El gerente, notando el entusiasmo de Austin, respondió: síganme para que revisen sus Pokémon. Una vez hecho esto, les presentaremos varios regímenes de entrenamiento personalizados que podrían satisfacer sus necesidades específicas. Dirige el camino, respondió Austin asintiendo, sin perder ni un segundo. Había organizado una membresía de una semana para el trío en esta instalación de clase mundial. Fue un movimiento estratégico de su parte, con la amenaza inminente de un asalto del equipo Rocket cerniéndose sobre Kanto. Necesitaban estar en plena forma y Austin estaba decidido a utilizar todos los recursos disponibles para garantizar su preparación. Yellow, mientras tanto, apenas podía contener su euforía, su risa resonaba por el pasillo mientras tropezaba con sus propios pies por las prisas. La vista de ella cayendo y de Chuchu chillando de sorpresa hizo que Green y Austin se echaran a reír, añadiendo un toque de humor alegre a la atmósfera que de otro modo sería intensa. La sala de reconocimiento médico era un espacio claustrofóbico, bañado por un resplandor estéril que intensificaba la corriente subyacente de ansiedad. Austin jugueteaba nerviosamente con sus pulgares mientras Yellow se sentaba en el borde del asiento, con una profunda arruga de preocupación surgiendo su frente. La habitación estaba saturada del distintivo olor a antiséptico, que se mezclaba incómodamente con el suave zumbido de la maquinaria médica, dando lugar a un ambiente inquietante que parecía flotar pesadamente en el aire. Ante ellos estaba un médico, un hombre benevolente con una bata de laboratorio impecable, agarrando un portapapeles como si fuera un salvavidas. Sus ojos se clavaron en ellos, aparentemente buscando algunas verdades no dichas debajo de sus preocupadas fachadas. No hay necesidad de preocuparse, comenzó, su voz era el epítome de la calma, diseñada para tranquilizar a los corazones más inquietos. Tus Pokémon están entre los más saludables que he encontrado. Debo aplaudir tus elecciones dietéticas para ellos. Una sensación de logro brilló en los ojos de Austin, mientras que los hombros de Yellow se hundieron aliviados. Su preocupación no era infundada, dado que consideraban a sus Pokémon como una familia, no meros compañeros de combate. Ustedes dos son sorprendentemente responsables de su edad. El amor joven ciertamente tiene una influencia madurativa, continuó el médico, confundiendo su compañía con algo más romántico. La sonrisa orgullosa de Austin se congeló, mientras que el rostro de Yellow floreció con un sonrojo que rivalizaba con el color de un tomate maduro. Doctor, no somos pareja, lo corrigió Austin, su tono tenía un toque de diversión. La expresión del médico se volvió tímida, sus mejillas se tiñeron de un sonrojo de vergüenza. Oh, mis más sinceras disculpas, tartamudeó, rápidamente cambiando la conversación de nuevo a sus Pokémon. Al analizar las dietas que has delineado para tu gran número de Pokémon, he notado algunas deficiencias. ¿Discutimos esto más a fondo? Por supuesto, Doc, respondió Austin sin perder el ritmo. Comencemos con Pikachu. Sus análisis de sangre indican un alto contenido de azúcar y sal. Sospecho que esto se debe a su afición por el ketchup, sugirió el médico, tratando de aligerar el ambiente con una risa. Yellow se rió ante esto, mientras Austin se pasaba una mano por el cabello. A Pikachu le encanta su ketchup, admitió, luciendo un poco avergonzado.
El médico ofreció algunas modificaciones dietéticas y recomendaciones de ejercicio para Pikachu antes de pasar al resto de su familia Pokémon. Fearow y Pidgeot muestran signos de exceso de trabajo, potencialmente inducidos por estrés. Yo recomendaría incorporar técnicas de relajación en sus rutinas, tal vez un buen vuelo sin ninguna presión de entrenamiento. En cuanto a Estizor y Wartortle, sugirió pasar más tiempo en sus hábitats naturales, bosque y agua, respectivamente. Chansey, Musarna y Ridon, continuó, podrían beneficiarse de una mayor interacción social y actividades lúdicas para aliviar su estrés. Cuando mencionó a Butterfree e Ivysaur, hizo una pausa antes de reírse suavemente. Quizás quieras considerar la aromaterapia. Su afinidad por las flores podría convertirla en una actividad beneficiosa y relajante. En lo que respecta a Shedninja y Ninjask, el médico sugirió cierta exposición a la luz solar para obtener vitamina D y un poco de tiempo para mí, lejos de su doble existencia, a menudo tumultuosa. Ekans, con su trauma psicológico inducido por el canibalismo, hizo una pausa más larga por parte del médico. Bueno, este es un caso único, debo decir. Tal vez alguna terapia con un psicólogo Pokémon o tal vez una pareja potencial, creo que tu idem será suficiente. Doc, Ekans es un Pokémon sediento de sangre, estoy seguro de que a Dito no le gustan ese tipo de cosas. ¿El problema de qué exactamente? El problema de ser comido. Estoy seguro de que eso simplemente se llama sexo. La sala estalló en carcajadas, rompiendo el estado de ánimo serio que la había envuelto. Es muy poco profesional de su parte, doctor. No te preocupes, hacer una o dos bromas para relajar la tensión no me hará perder mi título. Pasaron unos momentos más discutiendo las necesidades dietéticas y los métodos de alivio del estrés para Haunter, Dito y el pobre Magikarp, agobiado por el estrés, que no podía evolucionar. Mientras concluían la discusión, el médico miró a Austin, su mirada seria pero amable. Señor Ketchum, recuerde siempre que los Pokémon no son máquinas. Necesitan tiempo de inactividad como nosotros, lleno de relajación y disfrute. Asegúrese de brindarles eso. Prosperan con amor y cuidado. Asintiendo con comprensión, Austin agradeció al médico por su invaluable consejo. Bajo el cielo del crepúsculo, Austin y Yellow estaban enfrascados en una animada discusión sobre los planes dietéticos de sus Pokémon, justo afuera de su habitación del resort. El dúo había estado viajando sin parar durante semanas y había tenido sumo cuidado para asegurarse de que sus Pokémon consumieran nada menos que la mejor comida disponible. Tal vez es hora de que introduzcamos más proteínas en la dieta de Pikachu, reflexionó Austin, con una arruga de concentración apareciendo en su frente. Aunque dudo mucho que voluntariamente abandone su obsesión por el ketchup. Yellow asintió, sumido en sus pensamientos. Es una buena idea. Diablos, tal vez Pikachu también podría beneficiarse de alguna terapia. Ya sabes, para ayudar con los cambios de humor y la adicción al ketchup. Una carcajada escapó de los labios de Austin. Estoy totalmente de acuerdo, pero incorporar a Pikachu es un pequeño testarudo. Al abrir la puerta de su habitación, se encontraron con un animado cuadro de alegría caótica. Sus Pokémon estaban dispersos por todos lados, algunos roncando felizmente mientras que otros estaban atrapados en varias travesuras. Había grupos de Pokémon involucrados en un juego de cartas de alto riesgo, mientras que otro grupo causaba un caos culinario en la cocina. La mirada de Austin estaba fija en el balcón, donde Green se bañaba en el brillo del sol en un bikini escaso. La vista fue suficiente para hacer que su joven corazón de 11 años se acelerara salvajemente, golpeando como un tambor en su pecho. Su figura de 15 años apenas estaba convirtiéndose en mujer, el bikini acentuaba sutilmente sus curvas de una manera que dejaba poco a la imaginación. Sin que Green lo supiera, el entrenamiento con aura de Austin, combinado con entrenamientos vigorosos, estaba acelerando su viaje hacia la pubertad. Y con esto vino una aguda sensación de conciencia. La conciencia de que Green albergaba algo más que sentimientos amistosos hacia él. Después de todo, no fue difícil descifrar. Green, que había sido arrebatada del reconfortante abrazo de sus padres a una edad temprana y arrojada a la guarida de mente de un loco, no tenía un hombro en el que apoyarse. Su fuga, junto con un joven al que había llegado a considerar como su pupilo, solo había contribuido a su complicado pasado. No es de extrañar, entonces, que encontrara consuelo en Austin. Austin fue quien estuvo ahí para ella cuando su padre falleció, quien le ofreció un hogar, un lugar donde la persistente preocupación de dónde vendría su próxima comida era inexistente.
sin mencionar la considerable cantidad de dinero que había proporcionado, pero no entremos en eso todavía. Por lo tanto, no fue una sorpresa que Green estuviera desarrollando sentimientos por el chico que le había brindado tanto consuelo y seguridad. Pero, Austin estaba jugando un juego peligroso. Su acto de ser ajeno a los sentimientos tanto de verde como de amarillo. De repente, Austin encontró sus pensamientos descarrilados por un recuerdo pasajero de Cynthia, la campeona de la región de Sinnoh, una mujer de considerable fuerza y enigma. Habían pasado largas horas discutiendo estrategias de batalla mientras tomaban innumerables tazas de café. ¿Fue solo una charla amistosa, o fue, no, Austin? No caigas por esa madriguera del conejo. Se reprendió a sí mismo. Cynthia es una reconocida entrenadora Pokémon, seguramente solo le interesa discutir estrategias. Nada más, ¿verdad? Sin embargo, mientras Austin consideraba esto, no podía quitarse el recuerdo del suave brillo en los ojos de Cynthia mientras participaba en intensas discusiones sobre Pokémon, la forma en que resonaba su risa, pura y musical cada vez que él compartía alguna extraña historia de sus aventuras. Luego estaban esas llamadas telefónicas semanales, que siempre duraban más de una hora. ¿Qué tipo de charla sobre estrategia de batalla dura una hora? A menos que, no, Austin, detente. Eres solo un entrenador Pokémon de 11 años. ¿Por qué estaría Cynthia interesada en ti? Sin embargo, los recuerdos de las sonrisas suaves y cómplices de Cynthia y esas insinuaciones sutiles, ¿fueron todo solo bromas amistosas? ¿O había algo más acechando bajo la superficie? La cabeza de Austin giró más rápido que un Poliwrath usando Rapid Spin. Y justo en ese momento, decidió Austin, su estrategia sería la inconsciencia. Sí, el olvido era su protección contra este ataque de atención femenina confusa. Estaría más despistado que un Magikarp fuera del agua. Después de todo, él era Austin, un maestro Pokémon en ascenso, no Austin, el floreciente soltero de Kanto. Juro que si esto se vuelve más complicado, probablemente necesitaré terapia o... tal vez, un beso encantador de Inks para borrar estos pensamientos, pensó Austin, riéndose para sí mismo. Solo concéntrate en Pokémon, Austin. Son más simples. Evolucionan, luchan, ganan o pierden. No hay subtexto oculto ni señales subyacentes. Las batallas Pokémon son más fáciles que esto. Este juego de corazones estaba atrapado en una red de amor joven, amor de cachorros, y era posible que, amor de pumas. La mente de Austin daba vueltas, su monólogo interno corría más rápido que un Rapidash en una pradera. Oh, vaya, esto es más intenso que luchar contra los Elite Four. Él pensó. ¿Cómo manejó Brock estas situaciones? Espera, tacha eso. Él es el peor ejemplo. De repente, Austin se encontró extrañando los días en que el mayor problema que tenía era elegir su próximo Pokémon para una batalla. Eran los tiempos simples. Ahora, se encontraba navegando por el torbellino de la adolescencia, luchando contra la pubertad y lidiando con los ataques de afecto no de una, sino de 3 niñas. Si tan solo pudiera consultar la Pokédex para obtener consejos sobre esto. Pero, por desgracia, la pubertad y el amor juvenil eran niveles de la evolución humana que el profesor Oak, lamentablemente, había olvidado incluir. Excelente. Atrapada en el triángulo de las Bermudas de la pubertad y los enamoramientos. ¿Podría la vida volverse más complicada? Prácticamente podía ver a Jigglypuff riendo garabateando en su rostro atormentado. Sí, era oficial. La pubertad, al parecer, era un oponente más duro que el equipo Rocket. Las mejillas de Austin se pusieron de un rojo intenso, haciéndolo parecer un tomate maduro bajo la suave iluminación. Yellow, que había estado observando la reacción de Austin con una mezcla de diversión y celos crecientes, decidió agitar la olla. Hola, Austin, comenzó, apartando su mirada de Green. Yo también tengo un bikini. ¿Quieres verlo? Austin, tomado por sorpresa, solo pudo tartamudear. Sí, y su mirada volvió involuntariamente a Green. Internamente, se reprendió a sí mismo. Suave, Austin, realmente suave. Mientras dejaba caer la cabeza entre las manos con frustración, sintió un golpe en el hombro. Levantó la vista y encontró a Lucario, con una expresión de pura picardía en su rostro. ¿Qué quieres, Lucario? Austin refunfuñó, su tono un tanto mordaz. Sin decir una palabra, Lucario se dio la vuelta, su cola hilarantemente enredada en un romba rebelde. Austin soltó una carcajada al verlo. Veo que a ambos nos vendría bien un poco de ayuda, replicó Lucario, con una sonrisa engreída plasmada en su rostro.
En ese momento, la voz de Yellow llamó su atención. ¿Cómo me veo, Austin? Austin y Lucario se giraron y encontraron a Yellow caminando hacia ellos con un bikini amarillo brillante. Hola, Austin. Ella chirrió, haciendo una pose y dándole una amplia sonrisa. La mirada de Austin recorrió su pequeña figura. Estaba a punto de responder cuando Lucario intervino. En caso de que no lo hayas notado, mi oferta de ayuda sigue en pie. Sí, bonito bikini, logró decir finalmente, luchando por mantener la cara seria. La sonrisa de Yellow vaciló ligeramente, pero rápidamente se compuso. Gracias. Lo compré solo para presumir ante ti, respondió ella, su tono oscilaba entre juguetón y esperanzado. Austin, sin perder el ritmo, dijo, ¿sabes? Se vería mejor en negro. El rostro de Yellow se iluminó al instante. ¿En serio? En ese momento, Pikachu apareció de la nada, aterrizó directamente sobre el Romba y lo inició en una divertida persecución por la habitación con Lucario a cuestas, el Pokémon de Aura tratando de mantener intacta su dignidad. En ese momento, Pikachu apareció de la nada y aterrizó directamente sobre el Romba, haciéndolo explotar. Lucario, con la cola todavía enredada con el Romba rebelde, fue arrastrado, rebotando en los muebles y rebotando como un muñeco de trapo en una secadora. El Pokémon de Aura Estoica, conocido por su disciplina y orgullo, ahora estaba envuelto en una escena sacada directamente de una comedia, luchando por mantener cierta apariencia de dignidad. Austin observó cómo se desarrollaba el espectáculo y su confusión interior se olvidó momentáneamente. Apenas pudo contener la risa ante lo absurdo de la escena. Abra intervino. Y aquí tenemos el Romba Rodeo, damas y caballeros. Por un lado, tenemos al campeón Pikachu, montando el salvaje Romba, y por el otro, tenemos al desafortunado Lucario, interpretando el papel de un pinball Pokémon. Démosles un aplauso, amigos. Riéndose internamente por el chiste de Abra, la tensión de Austin disminuyó. Parecía que el universo había decidido intervenir y darle un respiro a su angustia adolescente. Supongo que la moraleja de este hilarante episodio es en caso de duda, recuerda que tus problemas siempre pueden quedar eclipsados por un Pikachu comandando un Romba con un remolque trasero de Lucario, reflexionó Austin, sacudiendo la cabeza ante la locura de su vida. Final de capítulo. Si os ha gustado el video, denle like, suscríbanse, y activen la campanita.